Días para todos. En nombre de la Red de Empresas Inclusivas, es un gusto darles la bienvenida a una actividad del Nodo de Turismo Accesible. Vamos a compartir en la sesión de trabajo la accesibilidad turística como derecho y oportunidad. Y para comenzar le vamos a dar la palabra a Walter Rivero, gerente general de Aloft Montevideo Hotel. Bienvenido. Muchas gracias, Gracia. Buenos días para todos. Es un gusto tenerlos hoy aquí en casa. Es un gran honor, nos da una alegría inmensa esta primera instancia, esta primera oportunidad de desarrollar el trabajo, el intercambio y comenzar de alguna forma a materializar esta idea del nodo y empezar a bajar a tierra las ideas para poder movernos juntos hacia adelante. Este gran desafío que tenemos juntos es crear una cultura inclusiva en nuestro país. Se dan oportunidades de trabajo para personas con discapacidad, pero también buscando de alguna manera posicionar Uruguay como un destino accesible. Así que gracias a todos por estar aquí con nosotros. Espero que sea de gran provecho para todos y nosotros en la estancia. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter. Ahora le vamos a dar paso a Fernando Carota de Lugar, co-director ejecutivo de la Red de Empresas Inclusivas para Argentina y Uruguay. Buenos días, gracias. Un placer estar aquí. Contento y feliz porque en la semana de lanzar este nuevo turismo accesible, estamos el apoyo de todos ustedes. Así que agradecido no solamente por poder hacerlo en esta casa, cuando empezamos a desarrollar este proyecto, sino también por todo el trabajo que se viene. Básicamente, para quienes no nos conocen, tengo la responsabilidad junto a Leti de codirigir la Red de Empresas Inclusivas, una organización que tiene foco en el empleo y en el trabajo decente para las personas con discapacidad, en la inclusión laboral, formato de red que es impulsado por la Organización Internacional del Trabajo, y que dentro de estas iniciativas tenemos hoy 8 proyectos en curso. Uno de ellos tuvo que ver con el que viene liderando Walter desde Aloft, en el sentido de generar este espacio de turismo accesible que dio lugar a este nodo que presentamos el 28 de septiembre pasado. Por eso decía que hace muy poquito. Hoy comenzamos con este ciclo de encuentros que sin duda alguna nos va a seguir acompañando el año que viene. El agradecimiento a toda la dirección y obviamente a la gerencia del Aloft por permitirnos hacer de este lugar nuestro lugar de trabajo todos los lunes para poder avanzar en este proyecto, en esta iniciativa. Y principalmente también agradecer a quienes forman parte de este comité asesor que de alguna forma hemos ido conformando, que hoy ya está cerrado y que creo que nos nutren de muchísimo valor y de muchísimo expertise para poder continuar con este trabajo. Así que en este sentido, muy brevemente, porque no quiero quitarle tiempo a las protagonistas, allí el comité asesor honorario que está integrado por Fernando Amado, el director de turismo de la Intendencia de Montevideo, la arquitecta Teresita Amarillo, reconocida especialista en estos temas de accesibilidad que nos está acompañando hoy, Mercedes Carrillo, integrante del equipo de inclusión de la Organización de Estados Americanos, quien también nos va a estar acompañando en este primer desayuno, Cristian Pos, que hoy está en el departamento de Colonia y lamentablemente no puede por allí acompañarnos, Federico Lezama, que está presente, director de discapacidad de la Intendencia de Montevideo, Walter, a quienes ustedes ya conocen, y Leti, que fue quien, se dirigió a ustedes al principio de esta actividad. Y por allí, Horacio Llanes, director de turismo de la Intendencia del Gobierno de Canelones, que también está presente, y también Pablo Pelle, que es el gerente general de Hyatt Centric Montevideo. Y en este sentido, valga dedicarles un agradecimiento también, porque se ha incorporado recientemente a la red, también al nodo, lo cual nos va a significar de qué próximas actividades de este nodo de turismo accesible las vamos a poder realizar con ustedes en vuestra casa, así que más que agradecidos porque nos estén acompañando en la mañana de hoy. Y por allí, la madrina del nodo, que es la ex ministra de Turismo, actual senadora de la República, Lilian Quechichian, quien, ya hemos tenido algunas reuniones y también nos está aportando muchísimo valor para esta hoja de ruta que tenemos por allí que definir. En la Secretaría Técnica, Miguel García, que nos está acompañando hoy y quien va a tener el cierre de este evento, donde va a presentar de alguna manera el lineamiento de los planes de acción para el próximo año. Y básicamente 2 comentarios más.
Uno tiene que ver con el agradecimiento al equipo de la Intendencia de Montevideo en la persona de Fernando Amado, que también se suma, y creo que con este equipo que hemos presentado, como nunca antes en Uruguay, en una iniciativa vinculada al turismo accesible, tenemos esta pluralidad de miradas, de perspectivas y de visión desde el punto de vista de los derechos de las personas con discapacidad, desde el sector empresarial, pero de alguna manera integrando tanto a los gobiernos departamentales, como expertos en el tema, como organismos internacionales y a dos de las principales cadenas hoteleras que tenemos en el país. Creo que realmente esta es una señal muy potente, muy fuerte, y la vamos a seguir obviamente potenciando en el transcurso del próximo año. En este sentido, simplemente anunciarles un par de acciones más, y quiero agradecer si están presentes aquí también, porque a partir del año que viene el Nodo empieza a recibir el apoyo de algunas organizaciones o de empresas que consideran que esta iniciativa es buena para poder apoyarla, contribuir y de alguna forma involucrarse, y en ese sentido el Shopping Tres Cruces ha sido la primera organización que ha decidido sumarse a este nodo, por lo cual agradezco infinitamente el apoyo, y sin duda alguna el año próximo vendrán más organizaciones. Si bien Miguel tiene la responsabilidad de presentar el plan de acción para este año, simplemente cerrar comentándoles que entre otras iniciativas, y a partir de una reunión que hemos tenido con la ex ministra Lilian Quechichán, le hemos planteado la posibilidad de conformar un grupo de trabajo que se va a estar generando a partir del mes de febrero del próximo año, cuando se levanta el receso parlamentario, el cual va a estar integrado por diferentes integrantes del nodo, para contribuir a mejorar en todo cuanto sea posible y a incluir la mirada de la inclusión social y la mirada de la perspectiva de derechos de las personas con discapacidad en la Ley Nacional de Turismo. Es decir, que la ministra de alguna forma va a ser la responsable de que ese trabajo que podamos hacer desde el nodo pueda ingresar a consideración del Parlamento, a través de ella obviamente y de la bancada, para poder de alguna manera aportar desde el nodo un granito de arena a que esa gran ley que tenemos de turismo, que fue sancionada ya hace algunos años, pueda también tener una mirada y una perspectiva de inclusión, de derechos y de goce de su fruto, digamos, desde el lugar de las personas con discapacidad. Así que creo que también esta es una buena noticia, y bueno, sencillamente agradecerles realmente. Con esto estamos cerrando el ciclo también de actividades de la red. Estamos muy pero muy felices con todo lo realizado, y ojalá nos sigamos viendo el próximo año en cada una de estas iniciativas. Muchas gracias. Ahora paso a Mercedes Carrillo, quien está acompañándonos en representación de la Organización de Estados Americanos de la OEA. Bienvenida, Mercedes. Buenos días a todas y a todos. Antes de comenzar, quisiera verificar que me escuchen apropiadamente. ¿Sí? ¿Nos escuchás? Nosotros te escuchamos, Bárbara. Perfecto. Vale, entonces voy a compartir pantalla. Si me pueden confirmar cuando ya la puedan ver todos y todas. Sí, habría que maximizarla allí. Perfecto. Un momento. ¿Ahora? Perfecto, sí. Ok. Bueno, encantada de estar aquí con ustedes el día de hoy. Es para el Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la Organización de los Estados Americanos. Realmente un privilegio poder participar de esta iniciativa del Nodo de Turismo Accesible de Uruguay. Estamos sumamente complacidos y esperamos que este sea el inicio de una relación bastante fructífera de cooperación entre estas entidades que trabajan en pro de la inclusión de las personas con discapacidad, no solo en el turismo, sino también en diferentes ámbitos. Para comenzar a hablarles un poco sobre lo que es el turismo accesible como un derecho y como una oportunidad, es menester comenzar por recordar que, según la Organización Mundial de Turismo, el turismo comprende todas las actividades que realizan las personas durante sus viajes o estancias en lugares distintos al de su residencia o de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, así lo define la Organización Mundial del Turismo, con fines de ocio, por negocios u otros. La actividad turística, como bien saben, trae una serie de beneficios que está ligada a una perspectiva social, primero porque está dirigido a satisfacer las necesidades de las personas que se emprenden en la actividad, desde una perspectiva económica por todo
el motor o toda la movilización de recursos que están involucrados en la actividad, por todo el flujo de divisas y por toda la activación del mercado en estas actividades. También influye desde una perspectiva política porque coadyuva a los objetivos de agenda pública o de políticas nacionales que estén orientadas al desarrollo de los países. También desde una perspectiva cultural porque permite conocer la vida y la idiosincrasia de las personas de los diferentes lugares de destino o las realidades geográficas, y por supuesto también desde una perspectiva educativa, en tanto que puede ser un medio de formación personal e intelectual para la persona que inicia este tipo de actividades. Ahora, un turismo propiamente dicho tiene un fundamento legal, se puede encontrar varios de sus elementos regulados en instrumentos normativos, sean leyes, tratados internacionales o instrumentos de soft law, que aunque no sean vinculantes, dan directrices, por ejemplo. En el caso de, teniendo en cuenta que la actividad turística implica, por ejemplo, salir de los entornos habituales o de los lugares de residencia, está estrechamente vinculado al derecho de circulación, tal y como lo contempla la Declaración Universal de los Derechos Humanos, quien dice que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar al suyo. Igualmente, la Convención Americana de Derechos Humanos consagra este derecho cuando dice, por ejemplo, que toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio. También vemos que en el marco de la actividad turística se realizan, por ejemplo, actividades de ocio o de entretenimiento, lo cual está estrechamente ligado al derecho de participación en actividades recreativas. Este es un derecho que está, por ejemplo, regulado en el Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Es un instrumento comúnmente conocido como el PAD, adoptado en 2006 por los Estados miembros de la OEA y renovado en el año 2017 por un decenio adicional. Y este derecho a participar en actividades recreativas habla de garantizar la participación de las personas con discapacidad en la vida cultural y artística, el deporte, el esparcimiento, la recreación, el turismo, promover una cultura de turismo accesible, así como cualquier otra actividad que promueva la inclusión social y el desarrollo integral. Pero también cuando hablamos de la actividad turística, que hablamos de que es un derecho de todas las personas de circular a lugares diferentes a los de su entorno habitual, cuando hablamos de todas las personas estamos refiriéndonos a un derecho que debe ser ejercido en igualdad de condiciones y sin discriminación. Y entonces aquí hablamos de la prohibición de discriminación tal y como está contemplada, por ejemplo, en otros tratados internacionales, como la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, pero también a modo general la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, que habla de que discriminación es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia en cualquier ámbito público o privado que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce, ejercicio en igualdad de condiciones de uno o más derechos humanos o libertades fundamentales, por ejemplo, como la libertad de tránsito que acabamos de hablar, o el derecho de participar en actividades recreativas, que estén consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los estados partes. La prohibición de discriminación es una obligación transversal, es decir, que es aplicable al ejercicio de todos los derechos en general, a la educación, a la salud, al trabajo, al empleo, a la participación política, al acceso a la justicia, como así también al derecho de participar en actividades recreativas, actividades de turismo, por mencionar algunos ejemplos. Quiere decir entonces que cuando nosotros hablamos de turismo, no es que hay un turismo para la población en general y un turismo accesible para las personas con discapacidad. Como acabamos de decir que el turismo es para todos y que no puede haber discriminación, es el mismo derecho para todo el grupo poblacional. Lo que es el turismo accesible es, o la accesibilidad, es ese cauce que debe acompañar ese tren de derechos precisamente para que puedan ser libremente ejercidos y gozados por las personas que necesiten adecuaciones especiales o ajustes razonables para poder acceder a ellos en igualdad de condiciones. Entonces no es que hay un turismo accesible para personas con discapacidad y un derecho al turismo en general, es el mismo derecho
a disfrutar de la actividad turística, la accesibilidad es el medio para hacerlo viable para personas, por ejemplo, que en su caso tengan una deficiencia física, sensorial o cognitivo, intelectual, y que necesiten de algún tipo de ajuste para poder disfrutarlo en igualdad de condiciones. La accesibilidad propiamente dicha está relacionada con la obligación de adoptar medidas. Son las medidas que habla precisamente la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 9. Son medidas pertinentes para asegurar el acceso en igualdad de condiciones al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones. Y esto es de suma importancia porque a veces vemos en establecimientos que se construyen de distinta naturaleza, públicos o privados, que se consideran accesibles porque tengan una rampa, por ejemplo, o porque tengan un baño más amplio que las medidas convencionales, cuando en realidad la accesibilidad va mucho más allá también del aspecto físico o de estructura. La accesibilidad también, no solo en la actividad turística, sino en el ejercicio de todos los derechos, tiene un componente de entrega de información accesible y de la comunicación. Es decir, si la persona o el operador turístico va a ofrecer un servicio, no solamente tiene que estar seguro de que esa instalación cumpla con ciertos requerimientos físicos, una cierta inclinación para las rampas, ciertos espacios para los baños que sean adaptados o que los suelos no tengan obstáculos, sino también en términos de entrega de la información, cómo yo estoy colocando las señaléticas en los establecimientos, si tengo, por ejemplo, dispositivos que sean de lectura o auditivos, si la información que estoy transmitiendo está en subtitulado, está en formato braille, si el personal con el que estoy trabajando está capacitado, por ejemplo, para recibir a personas sordas y en ese caso puede hablar lengua de señas o este tipo de cosas. O está capacitado, por ejemplo, para la movilidad de personas con discapacidad visual. Es decir, la accesibilidad tiene varios componentes, no es solamente desde la perspectiva física, y estos tres componentes de estructura, de entrega de comunicación y de difusión de la información, todo tiene que estar integrado en toda la cadena de accesibilidad. Es decir, como una recapitulación, cuando hablamos de turismo accesible, estamos hablando del derecho a la circulación, el derecho a participar en actividades recreativas, el derecho a una vida libre de discriminación y el derecho de accesibilidad. Son 4 derechos que se conjugan dentro de este derecho del turismo accesible. La cadena, bueno, el turismo accesible nace para promover la adecuación de los entornos, productos y servicios turísticos de modo que permitan el acceso, uso y disfrute a todos los usuarios en condiciones de igualdad bajo los principios del diseño universal. La Convención de Naciones Unidas, cuando nos habla de diseño universal, la entiende como el diseño de productos, entornos, programas, servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. Y son productos de los que se van a beneficiar no solamente las personas con discapacidad, pueden ser también las personas adultas mayores, las personas embarazadas o cualquier usuario en general por la facilidad que ofrecen en su usabilidad. Algunos ejemplos que tenía aquí recopilados, por ejemplo, de diseño universal, son los suelos con superficies suaves en las vías de acceso a los edificios que no tengan escalones. Eso beneficia tanto a personas con movilidad reducida, personas usuarias en silla de rueda, como cualquier individuo en general. Puertas interiores espaciosas en las que quepa una silla de rueda son beneficiosas más que, por ejemplo, las puertas rotativas que son engorrosas para cualquier persona en general, los baños amplios, botones en los tableros de control que puedan distinguirse por el tacto, iluminación brillante y apropiada en los puestos de trabajo o en cualquier estructura, el uso de iconos significantes, tanto como el texto, que pueden ser de utilidad para personas que tengan alguna discapacidad intelectual, por ejemplo, en folletos que yo vaya a entregar para promocionar una actividad turística. No solamente los pictogramas pueden ser, por ejemplo, de mayor seguimiento o comprensión para personas con discapacidad cognitiva, sino para la población en general, para entender más la oferta turística de que se trate.
son algunos ejemplos de diseño universal que son herramientas que son de utilidad para todos en general. Ahora, cuando hablamos de la importancia de la accesibilidad en el turismo accesible, no lo podemos ver como eslabones aislados, oasis que llaman, en el sentido de que sí, un hotel puede ser muy accesible, pero si no lo es todo el entorno que está a su alrededor, porque entonces la persona no puede salir a hacer una actividad porque se encuentra con calles empedradas, porque resulta que, bueno, es un casco histórico que no se puede modificar, pero tampoco hay ninguna vía alternativa para una persona usuaria de silla de ruedas, ni las aceras están apropiadas para que la persona vaya al teatro o vaya al cine, o el teatro tampoco es accesible, o la persona no puede entrar en un restaurante porque las personas no están capacitadas o no saben que deben, que es una obligación jurídica recibirla con su animal de asistencia o de apoyo, o a donde el guía turístico no está preparado o no tiene un intérprete en lengua de señas, etcétera. Toda la cadena de toda la experiencia turística se arruina. No podemos tener de nuevo eslabones aislados, sino que tiene que ser una cuestión integral. Entonces, por eso, ese componente de accesibilidad, tanto físico, comunicacional y de información, tiene que estar en cada uno de estos elementos de la actividad turística, como la planificación e información, y aquí entran desde los buscadores web como Expedia, Travelocity y este tipo de páginas que deben tener software de accesibilidad para que las personas, por ejemplo, con discapacidad visual, cuando estén buscando boletos, puedan tener el software lector de pantalla que les explique. Cuando hay alguna fotografía, la fotografía tiene que estar correctamente descrita, por mencionar algún ejemplo, en esta primera etapa. Luego el transporte de llegada, cómo se moviliza una persona hacia el aeropuerto o hacia una estación de tren. El transporte en tren o en el aeropuerto o en el avión está preparado y el personal está capacitado, por ejemplo, para trasladar a una persona usuaria en silla de ruedas o para comunicarse con una persona sorda, por mencionar algún ejemplo. El entorno urbano, una vez que la persona llegue al sitio turístico, cómo están esas aceras, cómo son los ascensores, cómo está la señalética, por mencionar algún ejemplo, el transporte local del sitio. Las excursiones cuentan con guías que estén capacitados, por ejemplo, para mostrar la información en lenguaje sencillo, entre otro tipo de tips. Las actividades de ocio, contamos con un directorio, por ejemplo, de museos o de teatros que puedan ser accesibles para personas con discapacidad, restaurantes, el alojamiento, luego servicios médicos y de apoyo por cualquier eventualidad que pueda surgir, transporte de salida hasta que se completa la experiencia final. Todos estos elementos deben estar enmarcados en los principios de accesibilidad. Y por eso, y creo que es el mensaje más importante que quisiera transmitir en este desayuno, tienen que haber alianzas para que las actividades en la accesibilidad no se realicen en compartimientos estancos. Es decir, yo puedo tener un deporte de surf adaptado, una actividad de surf adaptado excelente en una playa en Costa Rica, pero si no tengo ningún hotel alrededor y ningún servicio de transporte que pueda recibir a los usuarios, o si no tengo nada que además de esa actividad turística me soporte la actividad, entonces no va a llegar a buen término. Entonces lo más importante es que los diferentes operadores turísticos en las diferentes áreas, desde los buscadores, desde los guías, los dueños de los hoteles o los gerentes, los que tengan que ver, por ejemplo, los que administren sitios emblemáticos o que sean altamente frecuentados, la alcaldía, etcétera, se puedan unir y hacer alianzas para generar programas que ofrezcan una paquetería turística accesible en todos los niveles de la cadena de accesibilidad. Solo así se puede lograr realmente una experiencia integral y satisfactoria. Ahora bien, para ver cómo podemos hacer que cada uno de estos eslabones sea accesible, quiero darles un dato importante, y es que en el ámbito de la OEA se aprobó en el año 2006, en lo que ya les mencioné, el Programa de Acción para el Diseño de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad.
Sabemos que hay principios de accesibilidad que hay que seguir, pero a veces los estados o el sector turístico, empresarial o el sector privado en general no sabe cómo aterrizarlos. Bueno, este programa de acción PAD tiene un conjunto de lineamientos, un conjunto de recomendaciones de acciones que se pueden aplicar para que ustedes puedan aterrizar esos compromisos que están en la Convención Interamericana de Derechos Humanos o en la Convención de Naciones Unidas sobre las Personas con Discapacidad. Entre algunas de estas medidas que recomienda el PAD está, por ejemplo, el de asegurar que toda construcción o implementación de servicios e instalaciones turísticas no tengan barreras que impidan el acceso a las personas con discapacidad, considerar la adopción de las reglas aplicables de las normas sobre accesibilidad de la Organización Internacional de Normalización u otros estándares similares, promover la adopción de medidas para diseñar y adaptar los lugares y locales de trabajo de forma que resulten accesibles a las personas con discapacidad, distribución de recursos para el fomento de las actividades culturales, recreativas, artísticas, promoción de condiciones para el disfrute del turismo accesible, promoción de la reducción o eliminación del costo de acceso para las personas con discapacidad a instalaciones que ofrezcan servicios turísticos, capacitación de las personas con discapacidad para que ellas también trabajen en el área de turismo y el esparcimiento y de esta manera puedan incorporar la perspectiva de discapacidad en todo lo que es la planificación de los servicios que se van a prestar, entre otros. Estos son lineamientos generales y si nosotros quisiéramos conocer, por ejemplo, qué han hecho concretamente los Estados miembros de la OEA para aplicar estos lineamientos, quiero invitarles a visitar, por ejemplo, en nuestra página web. Ustedes van a ver una cantidad de informes que hemos publicado, que nos han entregado los diferentes estados que son parte de la Convención Interamericana Antidiscriminación. En estos informes, cada uno de los países ha reportado una serie de medidas que han hecho para eliminar barreras para la inclusión de las personas con discapacidad. He seleccionado una muestra, pero igual quiero invitar, que les voy a comentar, pero igual quiero invitarles a que los revisen porque seguramente pueden tomar de allí información importante que puede ser replicada o que puede ser de base para la cooperación internacional, para el intercambio de información y experiencias exitosas. En un momento les voy a decir dónde están los informes, entre tanto les adelanto que, por ejemplo, en el caso de Argentina, nos hablaron de una publicación de directrices de accesibilidad en servicios turísticos y una guía de autoevaluación que fue elaborada por el Ministerio de Turismo y el Servicio Nacional de Rehabilitación. En el caso de Brasil, por ejemplo, se reportan cursos de capacitación profesional, talleres, ponencias de sensibilización con gestores y profesionales involucrados en la atención de personas con discapacidad en el sector hotelero. También hubo entrenamientos en técnicas de orientación y movilidad para atender a personas con discapacidad visual y física. En Colombia, por ejemplo, resaltó que desde el Viceministerio de Turismo se incorporó el componente de accesibilidad en el diseño arquitectónico en todos los proyectos de infraestructura turística. Incluye la señalización turística peatonal, que incluye la escritura en braille. Se adoptaron normas técnicas de accesibilidad relacionadas con el turismo accesible que se enuncian a continuación. Estas las van a poder ver en el informe de Colombia. En Chile, por ejemplo, 116 establecimientos accesibles de acuerdo con el Registro Nacional de Prestadores de Servicio Turístico. En México se creó, que reportaron en su momento, el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, que tiene una serie de objetivos. En República Dominicana es uno de los países pioneros en turismo accesible de nuestra región. Tienen un programa de formación de operadores del sistema turístico con el objetivo de promover un trato digno y certificar formadores en turismo accesible. Son, por ejemplo, algunas de las iniciativas que las personas que nos acompañan el día de hoy en sus diferentes ámbitos de acción puede ver, oye, me interesaría conocer más sobre este programa de República Dominicana, y entonces en este sentido contacto al CONADIS para generar acuerdos de cooperación o sinergias que nos permitan a nosotros también replicar esta buena práctica en el país. Muchas de estas experiencias las van a poder consultar en los informes nacionales de la Convención Interamericana. Son informes que nos presentan los estados partes cada 4 años, en donde nos dicen qué están haciendo para aplicar la convención, no solamente en temas de turismo, sino también en temas de inclusión laboral, inclusión educativa, participación política, acceso a la justicia, etc. Y esto es una muestra de lo que nos han
reportado en accesibilidad turística. Ahora, ¿dónde los pueden ver? Nada más tengo ahorita acceso a compartir una pantalla, pero les digo, vayan a la página oas.org o www.oea.org, van después a una pestaña superior que dice temas. En temas seleccionan personas con discapacidad y al hacer clic allí les va a aparecer nuestro portal y en el menú izquierdo van a poder ver la parte que dice informes nacionales de la convención. Allí están publicados estos informes de los que les hablo, en los que van a poder ver estas y muchas más medidas en términos de turismo accesible. Ahora, ¿por qué el turismo accesible es una oportunidad? Bueno, primero tenemos que recordar que conforme al Informe Mundial de la Discapacidad, que fue publicado por el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud en el año 2011, más de 1.000 millones de personas con discapacidad en el mundo, hay en el mundo que representan un 15% de la población mundial. Pero además esta es una población que va en ascenso, pues las cifras también indican que para el año 2030 una de cada 6 personas va a ser mayor de 60 años y es bastante probable que en el curso de su proceso de envejecimiento adquiera alguna discapacidad cuando se entiende esta también como una deficiencia física, intelectual o sensorial agravada además por el entorno, por las barreras que se encuentran. Entonces claramente es un sector importante de la sociedad, implica el 15% que conviene, es una población también activa, es una población con ingresos que también conviene incorporar al mercado turístico. Adicionalmente representa para la empresa o para el operador turístico una mayor percepción de responsabilidad social, porque más allá de la rentabilidad que tenga el incluir a las personas con discapacidad, tenemos que recordar que es un tema de accountability o de responsabilidad más que de rentabilidad. ¿Por qué? Porque es una obligación internacional. Cuando un Estado miembro, por ejemplo, de la OEA o de la ONU, adopta una convención como fue la de Naciones Unidas o la Convención Interamericana, esa convención, al ratificarla el Estado, pasa a tener fuerza de ley. Entonces es un tema de, no importa si es el 15% de la población mundial o es una persona con discapacidad, es una ley que los establecimientos que ustedes construyan tienen que ser accesibles, al igual que los servicios que se provean. Entonces es un tema importante saber además que el prestador del servicio está cumpliendo con esa norma jurídica. Además trae mayor innovación porque en la medida que tengamos establecimientos accesibles, seguramente se van a convertir en establecimientos pioneros que van a ser modelos, también por el modernismo que ya viene implícito en todo lo que tiene que ver con el diseño universal. Adicionalmente eso trae mejor imagen porque se está cumpliendo con la normativa, porque se está siendo inclusivos y propicia la cooperación internacional a través del intercambio de experiencias que se genera para replicar este tipo de modelos. Y por supuesto, mayor motivación entre los actores que participan en cada uno de los eslabones de la cadena de accesibilidad. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos contribuyendo a eliminar barreras que, como dice el Informe Mundial de la Discapacidad, enfrenta este colectivo a diario al tener una menor participación económica, es el grupo en situación de vulnerabilidad que presenta una mayor tasa de pobreza, es el grupo que también está excluido en prácticamente la vida política de los países, en las escuelas, en los trabajos. Entonces, saber que se puede estar contribuyendo a eliminar esta discriminación y hacer sociedades más inclusivas, por supuesto que aumenta la motivación, el espíritu de colaboración entre las personas involucradas. Es muy importante destacar, como lo dijo la enviada especial del Secretario General de Naciones Unidas, María Soledad Cisterna, para temas de accesibilidad y discapacidad, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, celebrado el pasado 3 de diciembre, que esta ya no es una era asistencialista, una era de favores, en donde hacer los servicios o las instalaciones accesibles es un tema de cuán rentable sale o de qué bien me veo ante los pares. Eso es un tema de derechos que hay que hacerlo porque es una obligación internacional y porque los derechos humanos no son negociables. Por último, quiero invitarles a revisar
el Observatorio Regional de la Inclusión que va a estar lanzando el Departamento de Inclusión Social de la OEA aproximadamente el mes de marzo 2023. Les quiero invitar a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter OEA-inclusión, donde les vamos a dar más datos de esta plataforma. Esta es una plataforma que se va a convertir en el repositorio de datos más completos de nuestro continente, porque va a sistematizar toda la información que hemos recibido en los informes de cumplimiento de la Convención. Estos informes de cumplimiento, de nuevo, tienen varios ejes temáticos, son 17 en total. Uno de ellos es la participación en actividades turísticas y nos va a permitir la plataforma cruzar datos entre países. Por ejemplo, yo quiero saber qué está haciendo Guatemala y quiero saber qué está haciendo Argentina y República Dominicana en términos de turismo accesible. Quiero ver cuántos hoteles o establecimientos o capacitaciones se han dado en la materia. Entonces el observatorio va a tener criterios de búsqueda o keywords que nos va a permitir buscar esta información y ver las diferentes comparaciones entre países, y adicionalmente se puede ver un mismo país cómo ha evolucionado al responder esos indicadores en los diferentes ciclos de monitoreo. Son informes que se piden cada 4 años, entonces yo voy a poder ver, por ejemplo, Uruguay, que respondió en turismo accesible en 2010, en 2015 y ahora en 2020, y ver la línea de evolución, los desafíos que todavía tiene el Estado, entre otra información de interés. Entonces, les invito a que nos sigan en nuestras redes para que estén atentos a este lanzamiento, y por supuesto les vamos a mandar también una invitación para que nos acompañen y puedan apropiarse de esta importante herramienta. Esto sería pues todo por ahora, mi intervención del día de hoy. Quedo atenta a sus preguntas o a consulta o cualquier información de interés que bien tengan compartir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mercedes. No sé si por allí hay alguna consulta, comentario, pregunta. ¿No? Bueno, gracias, Mercedes, por acompañarnos. El nodo de turismo accesible se lanzó el 29 de septiembre, estuvimos trabajando estos 2 meses en lo que fue la conformación del comité asesor, que por allí veíamos la presentación que tenía Fernando, que bueno, faltaba lo que es la integración de Pablo Pese, y también de Eugenio Biondo, que nos está acompañando desde Flores, así que ahora sí vamos a poder hacer la actualización de todas las comunicaciones e